Fueron muy blandos con Felipe. Era evidente que estaba borracho. Y tú estabas ahí, Leticia. Pudiste hundirlo frente a las cámaras. Decir que solo hablaba por despecho, por el licor. Es que si seguía cuestionando la Altagracia, eso nos evidenciaría. Sí, Leticia tiene razón, Altagracia. La gente se habría dado cuenta de que nosotros estamos de tu lado. Yesenia, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Estás aquí, Mónica? Yo pensé que ya te habías ido a chambear. Yo pensé que a esta hora ya ibas... Oiga, yo a usted la conozco. Quiero algo que elimine de por vida a Felipe y que podamos sacarlo del Congreso para colocar en su puesto a alguien que nos siga beneficiando. Y ese alguien tienes que ser tú, Braulio. El futuro diputado de la República. Ya no sé, como mareado. Mareado. Lo que estaba era borracho. Los colegas que estaban ahí dicen que a metros se le sentía la peste de alcohol. Felipe, ¿estás bien? Por favor, contéstame. Todavía no hay evidencias de que el diputado tenga problemas con el alcohol. Solo son rumores. Por ahora. Hasta que vuelva a chupar. Y a chillar por su mujer frente a la prensa. Desgraciado. Felipe, ¿estás bien? Ay. Bueno, si se refiere a lo que hablamos hace tiempo, no se preocupe. Yo no le dije nada de que usted se iba a encargar de Miguel Preciado. Yo nunca dije que iba a encargarme de él. A lo mejor no se acuerda, pero fue en el hospital. Justo antes de que Saúl se fuera a Veracruz y usted... A ver, Margarita, ¿estás insinuando que yo tuve algo que ver con la desaparición de ese criminal? No, yo solo le estaba contando. Es que estás confundida, niña. Y mucho cuidado con lo que insinúas. Mucho más con lo que dices sobre mí, Margarita, porque créeme, no te va a gustar tenerme de enemiga. Fue un accidente. Tú no tenías la intención de entrar y verme desnudo, ¿no? Entre nosotros hay mucha confianza, Regina. No te preocupes. No pasa nada entre nosotros, ¿no? Tenemos mucha confianza. ¿O sí pasa algo? Regina, ¿pasa algo entre nosotros? ¿Trajiste lo que acordamos? Soy el hombre de confianza del diputado. Si sospecha que Tranquilo. El diputado no va a sospechar nada. Tú ya te ganaste la lotería. El litigio por esa vecindad llegó a su fin, porque a pesar de las presiones y de las mentiras que Felipe Valenzuela dijo ayer para ensuciar mi imagen frente a todo el país, a mí no me interesa esa vecindad. Es una propiedad de la familia Aguirre y nadie se las va a quitar. Para algo soy su padre. Somos igual de tercos, en eso salió a mí. No, pues eso sí. Lázaro. Regina, ¿cómo diste con este lugar? Te juro que yo no le di la dirección. No, tranquilos, no vengo a hacerles daño, de verdad. ¿Cómo que en mi contra? Mire, Saúl, fui a la naviera, interrogué a algunos empleados y todos coinciden en la misma versión. Un día antes de que Miguel Preciado desapareciera, discutió con usted. Yo estaba ahí presente. O sea, ¿me está queriendo decir que el único sospechoso de la desaparición de Miguel Preciado soy yo? ¿Es en serio? Está borracho. Señor, yo tengo mis truquitos, pero este hombre está como muerto. Esa es la idea. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿A dónde va? No, espera. ¿Por qué la mataron? Dijeron que nada más le iban a sacar unas fotografías con el diputado.
Hijo. Eso es... No, sé perfectamente lo que es. Una orden, necesitan una orden. Recibieron una llamada anónima. Alguien reportó que anoche se oyeron gritos. No dejes pasar a nadie, por favor, no los dejes. ¡Diputado Valenzuela! ¡Sabemos que está ahí adentro! Dicen que si hay una vida en peligro tienen derecho a entrar. No dejes pasar a nadie, por favor. No dejes pasar a nadie. ¡Alucinando! No, señores. Esto es una trampa. No sé quién lo hizo. Alguien me tendió una trampa. Yo también tuve tu edad. Y me metí muchas porquerías, ¿eh? Y justamente por eso, por sentirme bien frente a mis amigos, para lucirme frente a ellos, para integrarme al grupo y ser aceptado. Pero ¿sabes qué? Por eso hice muchas estupideces que tú no vas a repetir. ¿De qué estupideces hablas? ¿De qué grupo? Los Monkeys eran un grupo de jóvenes delincuentes que hacían lo que les daba la gana, porque venían de familias millonarias, ¿cierto? Sí, eso me dijo Miguel Preciado. Si antes tenían tanto dinero, me imagino que ahora deben ser hombres muy poderosos. Y si Miguel Preciado estuvo mostrándose tanto, se me ocurren dos cosas. O decidieron eliminarlo para que no lo salpiquen, o lo están escondiendo para protegerlo. No lo creo. Por lo que entendí, Preciado no se ve desde hace mucho tiempo con esos tipos. ¿Y no recuerdas el nombre de ninguno de ellos? No, él nunca dijo nombres. Solo habló de un tatuaje que todos tenían en el pecho. Querido, yo soy todas esas cosas. Ah, y una más. La doña. ¿Sí? Sí, yo. Lamento decirte que tu partido te dio la espalda y tus colegas también, cariño. Ahora solo me tienes a mí. ¿Qué quieres, Emiliano? Ya me tengo que ir a trabajar. Si me vas a preguntar por la porquería esa que encontré en tu cuarto, déjame decirte que ya, la tiré. No es eso, no quiero pelear. Solo que hoy fue la primera vez que hablamos de cosas importantes. Hasta reconociste que eras igual que yo cuando eras chavo. Solo lo dije porque quiero que entres en razón. Bueno, pero cuando hablaste de tus amigos y el desmadre que echaban, me acordé mucho de esta foto que yo guardé porque sé que tú tiraste todas tus fotos cuando eras joven y salías sin playera. Y con ese tatuaje. ¿Qué estás diciendo? Ay, ya, pa, conmigo no tienes que tener pena. Dime la neta. ¿Estaban en una fraternidad o una secta satánica? ¿Por qué estaban así? Este es el grupo del que me hablaste, ¿no? ¿Y qué pasó con ellos? ¿No los volviste a ver? A ver, ¿me está diciendo que esa es la única opción? ¿Entonces Lázaro está desahuciado? Mire, el pronóstico en estos momentos varía. Puede haber daños en alguna región del cerebro que vaya directamente a la respiración o al flujo sanguíneo. A ver, ya, doctor. Por favor, ya díganos. ¿Cuánto tiempo le queda? En estos casos es frecuente que ocurra un paro debido a las complicaciones que genera la hernia. Mi estimado, mi pronóstico es que queda menos de 1 año de vida. Como le digo, somos técnicos en seguridad y bueno, mi compañero quiere saber sobre la empresa que nos contratan. Es por Disculpa seguridad. si te estoy incomodando con las preguntas. Me imagino que debes tener un reporte de nuestra última visita. Y la verdad, estamos un tanto apurados. ¿Será que podemos pasar, por favor? No quiero morirme sabiendo que Altagracia puede conocer a mi hija. No te preocupes por eso. A Altagracia no le interesa a Mónica, así que no la va a buscar. No es solo Altagracia, me preocupan sus cómplices. No quiero que pongan la mirada en mi hija. Pueden pensar que Mónica es una amenaza porque ellos quieren el dinero de Altagracia. Mira nada más lo que te hicieron a ti, Yesenia. Cálmate. Braulio casi te mató a golpes. Creo que tengo una solución. Ah, caray. Pues esto sí que está raro, ¿eh? ¿No están? ¿Cómo que no están? Eso, que los archivos están borrados del disco duro.
¿Qué hace este infeliz aquí? Tu hermana lleva 2 días conmigo. Hemos estado hablando de lo que algún día te vine a contar y no me quisiste escuchar. Y creo que tienes que escuchar lo que te va a decir. Vine a hablarte sobre tu hija. Así me dejaste con el ojo cuadrado, ¿eh? No sabía que fueras tan bueno en esto. Sí, fui aprendiendo casi sin darme cuenta. Ya ves que todos te quieren esconder información. Mira esto. Ahí está. Es ella. Está con Miguel Preciado. Es Altagracia. Habla de una vez, estafadora. ¿Qué es lo que se supone que tienes que decirme de esa niña? Altagracia, tu hija está muerta. ¿Sabes qué? Yo voy a buscar por dónde trepar para abrir la puerta desde adentro. Si quieres, te quedas aquí o te metes en el carro, lo que sea. Pero si ves algo extraño, me llamas al teléfono. Primero quiero retractarme sobre lo que dije de mi esposa. Las cartas solicitando la expropiación de la vecindad que colinda con el centro comercial que la constructora Sandoval está desarrollando, las firmé yo, sin ningún tipo de coacción, por lo que yo soy el único responsable. ¿Y entonces por qué solicitó esa expropiación? ¿Algún interés personal, diputado? Bueno, porque sabemos de manera extraoficial que la doña ya había llegado a un acuerdo amistoso con los propietarios. Yo solo pedí a los diputados que me apoyaran con la expropiación y eso no es ilegal. Pero perjudicaba a los ciudadanos que viven allí. Usted quería dejarlos en la calle. Son recortes de periódicos. Algunos son un poco viejos, pero otros son actuales. Recortes de mujeres desaparecidas. Mira, este es el de Margarita, cuando la metieron presa. ¿Ya ves? Miguel Preciado guardaba recortes periodísticos de cada una de sus víctimas. Quería contarles que a partir de ayer Isabela y yo somos novios. ¿Lo conseguiste? Sí. Seguí todos tus consejos y al final me aceptó. Este es mi hijo, este es. Enhorabuena, Diego. Estoy muy orgulloso de ti. Muy bien. Si antes nos iba bien haciendo negocios con Altagracia, no me quiero imaginar ahora. Y eso sin contar con mi futura carrera política. Me alegro por ti. Por fin Diego ha demostrado que es mi hijo. Mi hijo es tan macho como yo. Ahora no, Pablo. Tengo ganas. Por favor. Quiero celebrar. Lo que pasa es que tengo que ir al trabajo y tú te tienes que duchar. Eres mi esposa, Valeria. Y estás conmigo cuando yo lo diga. Mónica. Hey. Doctor, ¿cómo Al fin está? viniste. ¿Cómo está, doctor Adolfo? Bien, bien. ¿Al fin Pero ¿cómo viniste? que al fin? Bueno, supongo que si estás aquí hoy es porque ya te dije. Pero... ¿Me dijeron qué? ¿Por qué se queda callado?